Para sintetizar, entonces el marco teórico es la fundamentación de teorías o sustentación teórica. Para el marco conceptual son los conceptos relevantes, el marco investigativo, investigaciones con respecto al tema, y el marco legal son las leyes y normas. ¿Cuáles son los pasos para nosotros plantear o realizar un marco teórico? Debemos empezar con planificar, documentar y redactar. Entonces debemos leer, pensar y analizar. Planificar, entonces nosotros debemos primero identificar cuáles son esos conceptos teóricos, cuáles son esas teorías que vamos a investigar. Para eso entonces debemos hacer una investigación exhaustiva de todos esos temas, esas temáticas que contengan esa información. Me debo documentar en diferentes sitios y luego empezar a redactar. El marco teórico y la revisión de la literatura. Nosotros debemos plantear una revisión exhaustiva de todos esos elementos teóricos. Es fundamental que inicialmente se enfatice sobre los antecedentes, empezar desde dónde vienen ocurriendo ese fenómeno, desde cuándo se remonta esa teoría para poder sustentarlo acá. Debemos ser claros y debemos sustentar ese tema de estudio. Nosotros debemos recopilar información de lo escrito e investigado sobre el tema. Esto implica seleccionar bien la lectura, análisis crítico de ese material que nosotros tenemos. Nosotros podemos encontrar infinidad de temas que tengan que ver con nuestro proyecto, pero es deber de nosotros ir decantando lo que no nos sirve para esta investigación e ir filtrando los elementos que sí sirven. Para esto nosotros podemos realizar fichas de lectura que apoyan nuestra investigación y podemos hacer uso de estas delimitando y colocando aspectos específicos que intervienen y que nos apoyan en este proceso. Es importante extraer lo más relevante, sacar la parte más importante. Es importante extraer lo más relevante. Valga acá la aclaración, nosotros no podemos copiar y pegar de ese texto que encontramos, pegarlo en nuestro proyecto de investigación. ¿Qué debemos hacer? Vamos a leer esos proyectos, con nuestras palabras, vamos a explicar lo que nosotros conocemos del tema. Pero es importante también sustentar con bases teóricas que encontramos en otro lugar. Entonces, si nosotros vamos a copiar algo textual, debemos citarlo en nuestro proyecto. Vamos a incluir una cita narrativa, entonces colocamos el autor, el año, luego la parte textual, entre comillas, si es menor de 40 palabras, y luego la explicación de esta temática. Si por el contrario nosotros vamos a parafrasear, entonces ya no le colocamos entre comillas y la parte que nosotros encontramos textual la vamos a escribir con nuestras propias palabras para poder hacer este texto fluido y que no tenga plagio. ¿Cuáles son las funciones del marco teórico? Hay varias funciones importantes, que es participar en la construcción de un nuevo conocimiento. Nosotros no podemos quedarnos con lo que otra persona escribió. Vamos a hacer nuestro escrito que sea original, que parta de esos conceptos que conocemos, de la investigación que hemos realizado, pero también de nuestro aporte personal. Y también hacer uso de esa parte que copiamos textual o que conocemos de otro autor y lo vamos a colocar en nuestro proyecto. Vamos a ayudar a prevenir errores que ya han cometido otros investigadores. Como estamos haciendo una revisión exhaustiva de lo que otras personas escribieron, entonces vamos a mirar qué parte de eso nos sirve. Entonces vamos a revisar qué parte de eso nos sirve, qué parte no nos sirve y qué parte vamos a incluir nosotros como producción propia y original. En este marco teórico vamos a documentar la necesidad de realizar ese estudio. ¿Por qué lo vamos a realizar? Vamos a buscar esas teorías que van a servir de apoyo para mi investigación. Nosotros no podemos dejar un proyecto de investigación sin ese sustento teórico, ya que varias personas, varios investigadores se tomaron el tiempo, pasaron muchos años de su vida investigando para aportar al crecimiento de la ciencia y la investigación. Entonces, vamos a sustentar eso por medio de esas teorías. Y el marco teórico también nos sirve de guía al investigador para evitar desviaciones. ¿Qué necesitamos nosotros para
incluir ese sustento teórico en nuestra investigación. Entonces, partimos de la teoría, partimos de un aporte original que nosotros vamos agregando. No podemos basarnos solamente en un castillo de citas. Debemos colocar el aporte que nosotros conocemos. También debemos incluir citas textuales, parafraseo. Frases también pueden ser mayores de 40 palabras, en párrafos de bloque aparte, incluyendo pues las normas APA del momento. Debemos incluir explicaciones y también tener en cuenta la referencia. Entonces, en el marco teórico nosotros debemos hacer adopción de una perspectiva teórica. Podemos elegir cualquiera de los autores, puede ser, por ejemplo, Pedro, Sandra, Elena o Henry Fayol o alguno de los autores que hemos investigado que crearon y que plantearon las teorías. Vamos a mirar un ejemplo de una creación o escritura de un marco teórico. Entonces, hablando de las teorías de la administración, Henry Fayol señalaba que la toma de decisiones también hacía parte de las funciones de cualquier empresa o organización. Además, señaló que entre las funciones del administrador está prever la organización, dirección y el control, y a su vez, entonces vamos a colocar aquí el autor con 1998, colocamos el año, un conector coincide con esta afirmación de Fayol y donde la previsión es la base de la planeación. Y esta es una función administrativa que consiste en seleccionar entre diversas alternativas los objetivos, las políticas, los procedimientos y los programas de la empresa. Y colocamos la página 796. Miremos que acá no tiene comillas porque esta parte fue parafraseada. ¿Qué quiere decir parafraseada? Entonces, miramos algo que dijo el autor, pero lo vamos a explicar con nuestras palabras sin cambiar el sentido de lo que pretendió decir el autor. Continuamos. Es importante decidir con anticipación qué hacer, cuándo, cómo y quién, para no dejar a la deriva diversas situaciones que se den en todo este proceso. Es por esto que cuando hablamos de planeación, entonces ya continuamos con la explicación. En esta última parte nosotros explicamos, ¿qué explicamos? Lo que quiso decir el autor con respecto a las teorías. Aquí que dejamos unos puntos suspensivos para continuar con esa explicación. Continuemos con el ejemplo. Entonces podemos llamar otro de los autores desde la perspectiva que queremos darle a nuestra investigación. Entonces un conector al respecto. El autor es Chiavenato en el año que 1986 en la página 45. Un conector que es comparte, que entre comillas porque esta parte es textual, menor de 40 palabras, entonces la función administrativa que determina anticipadamente cuáles son los objetivos que debe alcanzarse y que debe hacerse para alcanzarlos, se trata de un modelo teórico para la acción futura. Entonces esta parte es la textual. Ahora procedemos con la explicación. Es así como se consideran las principales funciones administrativas, siendo esta la base de las demás funciones, porque planea lo que pretende llevar a cabo. Entonces, acá es una de las teorías, debemos tener en cuenta. Hablar del contexto, luego colocamos el conector, luego el autor, el año, le podemos colocar entonces la parte textual, la parte que copiamos de la cita que encontramos en ese documento o en ese libro, puede ser textual, parafraseada o puede ser mayor de 40 palabras textual. Miremos otra, Ronda y Marcané 2004, muestra la importancia de la implementación de la estrategia como una herramienta fundamental de dirección en un ambiente mundial cambiante. Esta es parafraseada. Continuemos con el ejemplo. La planeación estratégica se realiza a largo plazo y se centra en la organización como un todo. Entonces, estamos dando un contexto. Luego, ¿qué hacemos? Vamos a colocar el autor. Es como Rodríguez 2005 enfatiza que la planificación estratégica es importante a partir de la posición que ocupa como función administrativa y como una actividad que afecta a todas las otras funciones y a la organización en conjunto. Miremos ya una cita extensa mayor de 40 palabras con sus características, el autor, el año, el conector. Entonces, el propósito, Sánchez 2003 afirma que el propósito de la planeación estratégica, continuamos escribiendo la parte textual, continuemos con esta parte del marco teórico que pues nos puede servir de cierre. Entonces, para alcanzar la maduración y desarrollo potencial,
de cualquier empresa debe tenerse una estrategia que permita guiar el recorrido y la elaboración de unos valores que identifiquen a la compañía, junto con la visión, la misión corporativa, que hacen parte fundamental de un direccionamiento adecuado y planificado. Esto permitirá integrar en las diferentes áreas de la compañía alrededor de un sistema de planeación que rompa un paradigma cultural, permitiendo visualizar de una manera clara, ordenada, de forma como se están logrando los objetivos. Entonces, a manera de cierre, podremos colocar algo así, una explicación que reúna lo importante de las teorías que acabamos de mencionar y que también a la vez se visualice el aporte personal. Volvamos entonces, por ejemplo, a la anterior. ¿Qué vemos de característico acá? Entonces, en una de las citas, la de Rodríguez 2005, fue parafraseada, no lleva comillas. En la segunda cita es una cita textual mayor de 40 palabras, no se le coloca comillas, va en un párrafo aparte con sangría de bloque. Devolvámonos un poco atrás, entonces aquí también vemos la parte que es textual, está entre comillas, porque es menor de 40 palabras. Le colocamos el autor, no debe faltar, y el número de página.